Juan 14, a partir del verso, vamos a dar solamente un repaso a partir del verso 1, pero hoy nos toca del verso 4 al 14. Ya oramos por la palabra, y esto que habló Betito me sirve de introducción, porque al final no nos pusimos de acuerdo en lo que teníamos que platicar, pero sé que el Señor está tomando la directriz y el control de la reunión, porque todo lo que dijo es algo que sin duda forma parte del mensaje. Y es que ¿quién no tiene problemas en este mundo, verdad? ¿Quién no tiene broncas? ¿Quién no se distingue entre toda la sociedad con problemas y pruebas, y que sin duda pues busca a lo mejor en la palabra, en la Biblia, alguna respuesta? Y déjenme decirles que la Biblia misma no pretende hacer que esto no existe. Al contrario, la misma palabra nos advierte de dificultades y pruebas en la vida. Por ejemplo, Jesús advirtió en Juan capítulo 16, verso 33, que seguramente ustedes ya saben de memoria, Juan 16, 33, que dice: en el mundo tendrán aflicción. El Señor no dice que no tendríamos aflicción en el mundo. Claro, Beto leyó en Santiago capítulo 1, ¿verdad? Que nos gocemos cuando estemos en diversas pruebas, porque esa prueba produce paciencia, y la paciencia, fe, y tenga esta su obra completa cuando seamos perfectos y cabales, sin que falte cosa alguna. Entonces, definitivamente estamos sujetos a este mundo de pruebas, de aflicción. Pablo advierte también en Hechos capítulo 14, verso 22. Y igual, si ustedes quieren ir anotando esto, nuevamente lo voy a subir al internet, como cada 8 días. Los que tienen oportunidad de entrar a la página de Facebook, ahí están ya las predicaciones. Hechos capítulo 14, verso 22, dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Ahí está en la pantalla. De modo que entonces la Biblia no advierte, o más bien advierte, que esto sí es real en nuestro alrededor. Pero también la promesa bendita de la palabra es que Dios, y ahí sí te voy a pedir que vayas conmigo rápidamente a 2 de Corintios capítulo 1 a partir del verso 3. 2 de Corintios 1 a partir del verso 3. Y este es un pasaje muy significativo, estando yo en el hospital, con esa pregunta. Ya tenía yo días, semanas, o no sé cuánto ahí en el hospital. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Llegó Alvarito, que ahorita está también en esa condición de necesidad de salud. Y yo le decía: Álvaro, ¿por qué a mí? Y él me leyó esta palabra que me dio mucha fortaleza. Dice el verso 3, 2 de Corintios 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios, subraya, de toda consolación. Déjame decirte rápidamente que la palabra que se usa para consolación es la palabra paraklesis, que vista desde la perspectiva de un juicio, de una corte, es alguien que está llamado a estar a tu lado como un abogado defensor. La palabra significa alguien que consuela, alguien que fortalece, alguien que aconseja, alguien que respalda, alguien que te defiende. Y esta siempre ha sido la historia de Dios, porque de hecho leíamos hace 8 días, el Señor nos dejó como promesa, como forma de consolación a su Espíritu, que le llama el Consolador, ¿verdad? También. Y ese Espíritu Santo es traducido como el Paracleto, es decir, el abogado. También el mismo Juan en su primera carta dice: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, Dios en 3 personas, y aunque cada uno en diferente ministerio, Dios completo se encarga de protegerte como abogado defensor. O sea, en la persona del Espíritu Santo, del Hijo y del Padre. Él es nuestro consolador, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras, ¿qué dice? Tribulaciones. Ahora, la palabra que se usa para tribulaciones es la palabra tlipsis, T-H-L-I-P-S-I-S, tlipsis, que refiere a algo como muy
que está apretando, que está aplastando. Imagínate como cuando vas a echarle a tu ensalada limón y pues el limón lo tienes que poner en una prensa, ¿no? Para que se comprima completamente. Esa es la figura de esta palabra. Nos consuela en todas, no en algunas, en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar, y ese es el objetivo de Dios, consolar a los que están en medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. De modo que entonces todas esas pruebas de enfermedades por las que cruzamos y que no son llevaderas, en las cuales Dios nos fortalece, sirven con un propósito también, entre otras cosas, aprendamos a consolar. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. De modo que entonces, mis queridos hermanos preciosos, es la currícula celestial, ¿no? Romanos capítulo 8, verso 17, me dice la palabra de Dios que somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Si es que, y ese es el parteaguas, si es que juntamente con Él padecemos, para que juntamente con Él seamos glorificados. De modo que entonces, si Él padeció, nosotros padeceremos. La Biblia dice que el siervo no es mayor que su Señor, que el enviado no es mayor que el que le envió. Si Él padeció por nosotros, nosotros también estamos llamados a eso, a padecer en este mundo. Entonces, ya cuando entendemos que padecemos por hacer su voluntad, porque al final de cuentas, dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, bueno, si haciendo lo malo padecemos, pues esto es lógico, ¿no? Es natural, pero si haciendo lo justo padecemos, esto es agradable delante de Él, porque para esto fuimos llamados, dice Él, y Cristo nos dejó ejemplo. De modo que entonces, por hacer su voluntad, sí estamos inadecuados e incómodos en este mundo pecador. Sí, por supuesto. De modo que entonces sufrimos cuando nos agreden, por ejemplo. Y tú, aun cuando tienes el poder para agredir, y a lo mejor lo llegases a hacer, el Espíritu comienza a trabajar en tu corazón y dice: Señor, no debí responder así. Dice Santiago capítulo 1, verso 20, que la ira de Dios, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. De modo que entonces nosotros no actuamos así. Por hacer la voluntad de Dios, estamos sometidos a un mundo de prueba, a un mundo de circunstancias difíciles todo el tiempo. Pero benditas pruebas, porque esas nos acercan sin duda a nuestro Dios. Regresando a Juan capítulo 14, por favor. Decíamos hace 8 días que la banda del Señor, estos 12 discípulos, estaban en una serie de sube y baja emocional, porque primero ven a Jesús entrar a Jerusalén triunfante, y más de 1 millón de personas posiblemente que venían a la fiesta de la Pascua, a celebrar la Pascua de muchas naciones, judíos todos, vitoreaban a la entrada de Jesús diciendo Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aunque estas sean palabras que no nacían en el corazón, sí emocionaban sin duda a la gente del Señor. Pero toda esa emoción, esa euforia se rompe cuando públicamente el Señor les anuncia que es el tiempo de partir, que Él va a morir. De modo que entonces comienza a haber un contraste entre ellos creer que políticamente Él es el libertador, el rey que ellos esperaban, pero tampoco consideran que sea el Mesías, porque el concepto de un Mesías moribundo no cabía en su teología. A la fecha todavía el pueblo de Israel, de manera institucional, no consideran que Jesús haya sido el Mesías. ¿Por qué murió? Y decíamos que ya estando en el aposento alto, en privado les confirma que iba a morir, y otras cosas suceden que todavía terminan por ir bajando y bajando y bajando cada vez las emociones y las esperanzas puestas en el Maestro. De los discípulos, comienza por lavarle los pies, y Pedro dice: no puede ser, tú no me lavarás los pies, porque esto no corresponde al Mesías. De modo que posiblemente en el corazón, en la mente de ellos dijeron: entonces Él no es el Mesías, porque el Mesías no me lavaría los pies. Después viene la declarativa de que alguien le iba a traicionar,
Después el líder de la banda, del grupo, el más fuerte, digamos, Pedro, el Señor le dice que lo iba a negar. Pero si eso fuera poco, revisa conmigo ahí en Juan capítulo 13, verso 21, y esto es lo que todavía terminó por deshacer el ánimo y la esperanza que había en el corazón. Habiendo dicho Jesús esto, se dice, conmovió en el espíritu. La palabra que se usa para conmover es la palabra tarazo, que la encontramos literalmente en este mismo evangelio, en el capítulo 5. Ustedes recordarán cuando se creía que el ángel agitaba las aguas, ¿se acuerdan? Y ese agitamiento que se creía, pues la palabra tarazo, estaba agitado. También la palabra refiere a estar perturbado, inquieto. Y ellos lo ven y comienzan también ellos a inquietarse. Entonces en el verso 1 les dice, el capítulo 1 de 14, Juan 14, 1 les dice, no se turbe su corazón. Y esto a mí me encanta y me conmueve también. Les voy a decir por qué. Porque Jesús era el que más sufría en ese momento. Jesús sabía lo que le vendría en unas cuantas horas. Y no se comparaba, por supuesto, al dolor que ellos estaban padeciendo, porque Él iba a sufrir verdaderamente, y no solamente en el tema de los clavos y de la cruz, de ser azotado hasta el grado de desfigurarse completamente, como lo describe Isaías 53. Lo más trágico y terrible sería perder su comunión con Dios, porque perdió la comunión con Dios. En ese momento de estar crucificado, el Señor, nuestro Padre, lo abandona, porque Él es santo, y Jesús, aunque era perfecto, sin pecado, en ese momento carga con los pecados de todos nosotros. Eso era el dolor más terrible. Pero aún así, Él se desenfoca y se enfoca en los que están sufriendo, diciendo, no se turbe su corazón. Otra vez la palabra tarazo, que es agitar, estaban agitados. Creen en Dios, crean también en mí. ¿Por qué creen ustedes que Él les insiste en creer? Porque si ellos ya habían creído, o a lo mejor no habían creído del todo. Si me quieres acompañar rápidamente, ahí mismo en Juan, en el capítulo 2, recordarás en una de las dos purificaciones del templo. Acuérdate que hubo dos. Juan describe la primera, los sinópticos, los otros evangelios describen la segunda purificación del templo. En el capítulo 2, en el verso 16, y dijo a los que vendían palomas, quiten de aquí esto, y no hagan de la casa de mi padre, por favor, conserva esto en tu mente, la casa de mi padre, casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, observa esto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron a la escritura y la palabra que Jesús había dicho, de modo que hasta entonces les comenzó a caer el 20 de muchas cosas, de modo que no se habían convencido completamente de Jesús. Pero si esto fuera solamente un panorama al principio, después de 3 años que estamos ahorita situados, regresando al capítulo 14, Jesús les dice, crean en mí. Ay, a mí esto me parece extraño. ¿Por qué les dice a ellos, crean en mí, creen en mí? ¿Será que entonces ellos no habían terminado de creer en Jesús? Ya les había comentado entonces todos los acontecimientos que sucedieron en el capítulo 3, en el aposento alto, indican que su fe en Jesús comenzó a menguar y a menguar y a menguar y a menguar. Primero con el lavamiento de los pies, o más bien con el anunciamiento de su muerte, con el lavamiento de pies, con esa imagen de Jesús que decíamos, conmovido en el espíritu, agitado, perturbado. Esto
entonces hacía que la posibilidad de que ellos creyeran que era el Mesías desapareciera completamente. De modo que entonces Jesús sí sabía que esa fe se había debilitado. Cuando nosotros tenemos problemas y circunstancias y vemos que no tenemos a la mejor esperanza de ver otra cosa mejor, valga la redundancia, perdemos la fe. Les decía hace 8 días, lo importante es no perder la fe, y Beto hablaba acerca de eso, ¿verdad? De ser de una sola pieza. Cuando estamos en diversas pruebas y somos con ellas azotados, probablemente lo que sucede en nuestra vida es perder la fe. Pero Jesús quiere que seamos de una sola pieza. Yo, aunque ustedes no lo crean, más que tocar el piano, que me gusta mucho, me gustaba mucho a mí tocar el bajo, y yo creí en mi vida que era yo de otro instrumento, pero llegué a tener en mi poder un bajo que era de una sola pieza. La mayoría están atornillados, el piezo, bueno, el mástil está atornillado a la parte de la paleta que le llaman, pero este era de una sola pieza. Por lo mismo era más resistente a desafinarse, por lo mismo era más resistente a la humedad, no se enchuecaba, era precioso. Y a veces nosotros no somos de una sola pieza, empezando por su servilleta. Estamos atornillados, pero no somos de una sola pieza, y el Señor sí quiere que seamos de una sola pieza. Que no nos detengamos a ver el presente con nuestros ojos, que por supuesto ven la calamidad, sino veamos más adelante como Abraham. Pues él ya había recibido una promesa a la cual creyó y le fue contado por justicia. Cuando le pidió Dios a su hijo, no lo negó, lo puso como ofrenda. Incluso la Biblia dice que él ya lo consideraba muerto antes de subir a ponerlo en el lugar del sacrificio. De modo que entonces lo consideró como muerto, porque él sabía que Dios tenía el poder, si era necesario, de devolvérselo aún de entre los muertos, dice Hebreos capítulo 11. Es interesante. De modo que entonces sí, no dudamos estar en diversas pruebas, como ellos, estos hombres debilitados de la fe, y les dice: creen en Dios, crean también en mí, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, es la primera promesa que les da a respecto de por qué razón deben creer. Entendemos que la palabra moradas alude a no una casa. Posiblemente mucha gente pudiera creer que el cielo es una extensión de muchas casas. La palabra morada decimos la palabra moné, que habla de una acción de residir, o es decir, de quedarse, de permanecer. Y me habla de solamente una casa. Ahorita que leíamos en Juan 2, les pedí que por favor pusiesen mucha atención cuando Jesús dice: no hagan de la casa de mi Padre una casa de mercado. Entonces el templo sin duda era el modelo, porque esto trasciende al tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés es modelo del cielo. Entonces, en ese espacio hay 3 bloques. El primero es el atrio, como ustedes bien lo saben. El segundo es el lugar santo. Y el último, donde se manifestaba esa nube llamada Chequina, era el lugar santísimo. Ahí, solamente ahí, entraba el sumo sacerdote una vez al año, y Moisés. Pues ahora déjenme decirles que a través de Cristo todos nosotros estamos llamados a entrar ahí. De modo que entonces, sí, una cuestión hemos ido implicando en este evangelio es creer en Dios. Y eso de tener a Cristo en nuestro corazón nos habla de una salvación. Ese es el principio de una relación con Dios. Pero nuestro objetivo no es la salvación, aunque se escuche raro. Nuestro objetivo es ver y conocer al Padre. De modo que entonces Jesús invita diciendo: en la casa de mi Padre, ahí muchas moradas hay, mucho espacio para que tú y yo podamos estar en él. No en el atrio, en el lugar santísimo, en el lugar del Padre. Si así no fuese, yo se los hubiera dicho, dice el Señor.
Voy pues, dice, a preparar lugar para ustedes. Y si me fuera, dice el verso 3, yo les prepararé el lugar. Y la segunda promesa, vendré otra vez. Y esta es la promesa para todos nosotros, ¿verdad? Y yo quiero preguntarles, ¿ustedes o nosotros esperamos ya a Jesús? ¿Por qué lo prometió? No los veo muy convencidos. Cuando sucedió lo del temblor, y se comenzó a hacer más notorio el tema de la segunda venida de Cristo, no sé si a ustedes les tocó, hubo tantos temores, ¿no? Me contaba un amigo hace unos días atrás que su nieto decía, abuelo, yo todavía me quiero casar, pues es un chavito de 17 años, ¿no? Oye, abuelo, pues yo quiero terminar una carrera, quiero tener hijos, así le decía el chavito. Entonces, bueno, realmente, pues la iglesia debiera esperar esa promesa, que se cumpla, la segunda venida de Cristo. Y fíjense, interesante, dice, vendré otra vez y les tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. De modo que entonces la iglesia está llamada a ser arrebatada por Cristo. ¿Y para qué? Para conocer al Padre. El verso 4 hace este hincapié en Jesús. Y saben a dónde voy. Interesante que es la misma pregunta que hace Simón Pedro en el versículo 36, 13:36. ¿Observan? Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús ya les había dicho antes que él regresaría al Padre. Por ejemplo, ahí mismo en Juan capítulo 13, dice este autor en el verso 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. De modo que entonces el tema de regresar al Padre ya era algo que sin duda ellos conocían perfectamente. El verso 3 dice, sabiendo Jesús, 13:3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, de modo que, ¿por qué razón no lo entenderían de momento? Porque ellos estaban atónitos, perplejos, confundidos y desanimados completamente. Saben a dónde voy, dice el Señor. Voy al Padre. Pero la segunda aseveración es esta, y saben el camino. A lo mejor esta es la menos entendida por ellos. De modo que Tomás, como representante del grupo, dice, Señor, no sabemos a dónde vas. Vuelvo a reiterar, sí les había dicho, pero ellos no lo entendieron. No sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Cómo pues podemos saber el camino? Tal vez entendiendo o sabiendo Jesús que regresar al Padre ya era un tema que habían tenido, solamente contesta la segunda pregunta. Yo soy el camino. Yo soy el camino. Y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, entendiendo que Él es el camino, fíjense que hay una constante figura en el libro de los Hechos que denota que a los discípulos les decían que ellos andaban en el camino. Jesús era visto como un camino. Por eso alguna vez escuché a alguien decir de esta misma canción que dice cansado del camino. Pues realmente no es que se esté refiriendo meramente al Señor, realmente es una sola canción, pero no nos cansemos del camino. Yo les puedo decir con todo mi corazón, no nos cansemos de andar en él. Posiblemente estés desanimado, posiblemente te falte la fe, porque a ellos les faltó la fe. Y Jesús en este momento se desenfoca y se está dando la tarea de levantar el ánimo de ellos, diciéndoles, si me voy porque me voy a preparar lugar para ustedes y aparte vendré otra vez con ustedes.
Y ustedes saben el camino, permanezcan en el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. De modo que entonces nosotros, a través de nuestras obras, a través de lo que hacemos, nunca podremos alcanzar al Padre. Nunca podremos llegar al Padre si no es a través de Jesucristo. Veía un documental hace unos días de Martín Lutero, se los recomiendo muchísimo, está en Netflix, y me hizo recordar esta cita. Martín Lutero, creo que es así como se llama, creo, pero es lo único que hay de Martín Lutero ahí en en Netflix, exactamente. Me hizo recordar la cita que encontró, no por accidente ni por casualidad, sino por diosidencia, cuando él estaba siendo cuestionado fuertemente del por qué había establecido las tesis en la puerta de la catedral en contra de las indulgencias, pero no tenía ningún marco bíblico que mostrar, que refutar, sino que en ese quehacer, después de ser un opositor a las autoridades religiosas, encuentra por el Espíritu Santo este pasaje de Romanos capítulo 1, verso 17. Romanos 1, 17. Que dice, aquí está en la pantalla para los que no somos buenos en esgrima bíblico: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Qué importante entonces es que entendamos que no se trata de nuestras obras, no se trata de lo que yo conozco inclusive de la Biblia, si no vivo la palabra de Dios. Jesús dice ser el único camino que te lleva al Padre. Jesús dice ser la única verdad y la vida. Jesús dice, yo soy el que te hace llegar al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocen también a mi Padre, si me conocieren o me conociesen, también a mi Padre conocerían. Pero esta es la gran promesa que a partir de este momento es una realidad en la vida de cada uno de nosotros, hermanos. Y desde ahora dice, le conocen y le han visto. De modo que entonces entendemos que Jesús nos revela al Padre a través de Él mismo. Juan capítulo 1, verso 18, Juan 1, 18, dice, a Dios nadie le vio jamás. Y cuando entendemos que nadie ha visto a Dios, es nadie, ni siquiera Adán. Nadie ha visto a Dios. ¿Con quién habló Adán? ¿Con quién habló Manoa, el papá de Samsón? ¿Con quién dialogó Josué cuando estaba por entrar a Canaán? ¿Con quién habló o con quién peleó Jacob cuando él dice, vi a Dios y no morí? ¿Con quién? Con el Hijo, con Jesucristo, porque dice la Escritura que a Dios nadie le vio jamás. Nadie es nadie. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Con quién habló Gedeón cuando le dijo, eres un hombre esforzado y valiente? ¿Quién llamó a Gedeón? ¿Quién le habló en sueños a Samuel cuando era niño? Él era el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él nos lo ha dado a conocer. Colosenses capítulo 1, verso 15. Colosenses 1, 15. Dice, Él es, ¿quién? Cristo, la imagen del Dios invisible. Dice Jesús, desde ahora le conocen y le han visto.
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, de toda creación. De modo que entonces Jesucristo es Dios. ¿Por qué le llama primogénito? Colosenses, a ver, sería el tema, ¿no? De, bueno, si Él es Dios, ¿por qué Él es primogénito? ¿Por qué se entendería esa palabra como alguien creado? Porque esa es la tesis en contra de Jesucristo, de una fe falsa. Porque Pablo le dice a Jesucristo primogénito. Se entiende la palabra primogénito como prioridad de tiempo o el primero de una familia o de una descendencia, ¿verdad? Prioridad de tiempo. Pero en la Biblia la palabra primogénito no solamente alude a un primero de familia, de descendencia. También la palabra primogénito significa superior, superioridad. Y solamente como un dato, si ustedes quieren anotarlo, es el Salmo 89. Vamos a ir rápidamente, Salmo 89, verso, ahorita les digo, Salmo 89. Sí, ¿verdad? 27. Vamos a leer desde el verso 20 para que veamos a quién se refiere. Salmo 89, 20. Dice: hallé a David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él. Mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Está hablando todavía de David. Él me clamará: mi Padre eres tú, mi Dios, la roca de mi salvación. Pero observa el verso 27, en una interpretación cercana, verso 27 dice: yo también le pondré por primogénito. ¿A quién se refiere ahora? A Jesucristo, en una interpretación lejana. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Bueno, esto no es relevante. Lo que sí es relevante es entender que David no fue el primer hijo de Isaí, fue el último. Entonces, ¿por qué le llama primogénito? Y si se refiriese a Isaí, también él no es el primero. Ahora, si se refiriese a ser el primer rey, tampoco David fue el primer rey de Israel, sino el segundo. De modo que entonces, si ustedes observan, la palabra primogénito habla de superioridad. Solamente como un dato interesante, regresando a Juan, dice Jesús en el verso 7, desde ahora han visto a Dios, le conocen, ya le han visto, en mí le han visto. Felipe todavía con esa duda que carcome sin duda la fe, que carcome inclusive hasta la paciencia, ¿por qué no decir? Le dice: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Vio, esta pregunta fue una pregunta demasiado tarde. Jesús le dice: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos el Padre? Si Jesús había venido precisamente a revelar al Padre. Y el objetivo de la misión de Jesús para todo el mundo es ese: dar a conocer al Padre. No podría haber Jesús equivocado, no podría haberse Jesús distraído en esa tarea, era la primordial. Pero entonces nosotros tenemos una pregunta más: ¿cómo es el Padre? Le dicen a Jesús. Y otra vez viene la palabra acerca de creer. Dice el verso 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Esto a mí me encanta, porque si tú quieres conocer al Padre, de cómo es el Padre, ¿cómo te imaginas que pudiera haber sido? La gente afuera podría argumentar: Dios es un Dios enojado en su trono, no puede ver al pecador ni en pintura, permite que haya guerras, permite que haya hambrunas, en fin, ¿por qué me va mal a mí?
Dios no es bueno. Decía es interesante, al final, ustedes recuerdan esta película, los que estuvieron, hay un rabino, ¿no? Que no habla nada, está todo el tiempo haciendo su oración y su oración y su oración y su oración. Cuando ya los llevan a rasurar, viene bien enojado, ya sin el sombrero ni el traje que usan los ortodoxos. Y ahora él se convierte en la parte acusatoria en contra de o como testigo en contra de Dios, y termina su argumento diciendo: Dios no es bueno. Dios no es bueno, porque se acuerda de que Amalek mandó matar a niños, mujeres y animales, ¿no? Y dice: Dios no es bueno. Dios no es bueno. De modo que entonces no se trata de vestirte como religioso, no se trata de venir a la tierra fértil, se trata de creer a Dios. ¿Cómo es Dios? Bueno, pues Jesús nos está revelando que todo lo que Él hacía, lo hacía el Padre. Dice el verso 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les he hablado, que son palabras de amor, palabras de bien para ustedes, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, ¿el que dice? Hace las cosas, Él hace las obras, de modo que ves al Padre sanando literalmente a los enfermos, devolviéndole los ojos al ciego que estaba desde el nacimiento así, dándole de comer a esos 20,000 personas. Era el Padre que estaba actuando en el pecador directamente. Era el Padre que estaba soportando el dolor de los clavos y de los látigos. Era el Padre que te ama con todo su corazón. Porque si alguien en el universo es humilde, es Dios. Por favor, sé que Él es omnipotente. ¿Lo sabemos? Él es omnisciente también, omnipresente, pero esos son los atributos de Dios. Pero la esencia de Dios es amor, paciencia, bondad, humildad, misericordia, ternura y muchísimas otras cosas que Él es, y en eso tenemos que tener primero en cuenta. Cuando Jesús nos enseña a orar, no nos dice que le digamos Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, nos dice: ven y dile Padre nuestro, Padre mío. Me habla de un sentido de pertenencia, de una intimidad, de una confianza. Hebreos capítulo 6, verso 4 dice: entremos confiadamente al trono de la gracia, gracias. Confiadamente al trono, ¿dónde está Él? ¿Dónde está el Padre? Al trono de la gracia, confiadamente. Juan capítulo 5, verso 14 dice: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, queridos hermanos preciosos, entendamos, si hay alguien que nos recibe siempre con una sonrisa, que nos ama incondicionalmente, no importa lo que hayamos hecho, es el Padre. Él es el que estuvo haciendo todo a través de Jesucristo. Verso 11, y otra vez aparece la palabra creer. Créanme. Ya es la segunda vez que les dice a ellos: crean en mí. En el verso 1, ¿se acuerdan? Crean también en mí. Ahora les dice: crean que yo soy. Y por cierto, esta es la séptima ocasión en la que Jesús alude a esta palabra divina. Yo soy. La sexta ya la leímos. Yo soy el camino. Yo soy en el Padre. Ese yo soy, que dolosamente la Reina Valera y muchas de las traducciones no ponen el artículo Él. Yo soy. Pero esto es, sin duda, pensando en que fue entonces Jesús quien habló con Moisés en el desierto. Cuando Moisés le pregunta diciendo: ¿y si me preguntan quién me envió? Y Dios le dice: yo soy, te envió. ¿Te acuerdas? Y Jesús en este Evangelio de Juan deja notar diciendo: yo soy. De modo que entonces Jesucristo es Dios, el Padre. Yo soy en el Padre. En el verso 11 otra vez: yo soy en el Padre. Y el Padre en mí. Créanme. De otra manera, créanme por las obras mismas, por las mismas obras. Entonces, a pesar de todo lo que había hecho, tal vez en el corazón de ellos no habría sino solamente la conveniencia de un rey.
políticamente, que les librase del oprobio, del vasallaje de Roma, pero no un Salvador. Verso 12. Y esto también es algo increíble, es grande. Analicémoslo con un poquito de paciencia. Dice el verso 12, de cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Cuando era yo más joven, me inquietó muchísimo este pasaje, ¿sí? Se los voy a reconocer. Estaba yo inquieto, decía, no, pues entonces yo no soy creyente, no tengo la fe, todavía no puedo hacer las obras de Cristo, yo nunca veré sanar a alguien porque le ponga mis manos en la cabecita, nunca veré a uno que tiene la mano seca y se restaure, yo nunca resucitaré a nadie. Hay por ahí algo. Solamente hay que pagar canal por canal para detectar cuál es el pianelo. Muy bien, ya gracias. Ahora sí le subimos un poquito. Gracias. Entonces yo decía, pues esto, hasta aquí llego yo, no tengo la fe para hacer las obras que él hizo, porque él dice que mayores obras haremos, porque él va al Padre. Y yo sí quiero preguntarte, ¿tú crees que tendríamos la capacidad de hacer las obras de Jesús? Yo no podría. Pero aunque sea una declaratoria sorprendente, la verdad es que Jesús dijo la verdad, como siempre. Tú y yo estamos llamados a hacer cosas mayores que Él. Pero no se trata de poder manifestado en sanidades. Se trata de la extensión de alcance mayor que tuvo el Evangelio. ¿Saben ustedes que Jesús nunca salió de la Tierra Santa? Nunca salió de Galilea y de Jerusalén. Pero a Pedro sí le tocó ir a la casa de Cornelio. ¿Se acuerdan ustedes? Esa fue la primera ocasión en la que el Evangelio se predicó a alguien, a una familia no creyente. Pablo terminó en Europa entero. Llegó hasta Macedonia, que era Asia Menor. Entonces, el Evangelio, el reino de Dios comenzó a crecer desmedidamente, porque esta fue la promesa que les hizo Jesús a sus discípulos en Hechos capítulo 1, verso 8. Recibirán poder y me serán testigos en todo, primero Jerusalén, después en Samaria y después todo, ¿qué? Hasta lo último pues de la tierra. Eso se cumplió, de modo que entonces ahí es donde Él está enfocándose en mayores obras. Acompáñenme por favor a Hechos capítulo 5, versos 12 y 16. Definitivamente al principio esto sucedió con los apóstoles. Hechos capítulo 5, a partir del verso 12 al 16. Se los leo rápidamente. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. De modo que entonces, pero esto ya fue incluso fuera de Jerusalén. Ustedes recordarán, después de que Esteban fue apedreado, la iglesia, que era una iglesia creciente, se dispersó, y donde terminaron primeramente fue en Samaria, recordarán ustedes. De modo que entonces esos milagros físicos sin duda no eran lo principal en el entendimiento de Jesús. Porque los apóstoles harían milagros
Tal vez no como los que él hacía, pero él habló de llevar el evangelio a toda criatura, Mateo capítulo 28, y hoy eso es lo que quiero decirte. Si logramos llenar esa sala de cine y discipular a un grupo de creyentes nuevos, estaremos también nosotros haciendo esa labor de mayores cosas, porque Él está con nosotros, hermanos. ¿Entendemos? Amén. Verso 13. Y esto también es grande, y esto también es conmovedor. Y con esto vamos a terminar. Dice, y todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. De modo que si la promesa del Espíritu Santo para darles y la promesa de no dejarles huérfanos no era suficiente, esta última promesa de su partida sin duda debía alentarles más. Porque el Señor no se ha detenido solamente en proveer de lo espiritual. ¿Qué dice Mateo capítulo 6, verso 33? Busquemos primero el reino de Dios y su justicia. Primero. Y todo lo demás será añadido a respecto de nuestras necesidades básicas. De modo que entonces, no es al revés. No es primero ocuparte de lo material, sino de lo espiritual. Y Jesús les dice en el verso 13, y todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, y todo se traduce como todo, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Esto no tiene sentido desde la óptica de la prosperidad, porque si yo pensase en que esto es una doctrina sana, diría yo, bueno, pues Jesús hubiese dicho, busquen primero las riquezas, lo material, y no el reino. Pero la búsqueda del reino trae como efecto causal o consecuencia lo material. Ellos ya estaban acostumbrados a que Él suplía sus necesidades. Rápidamente, por favor, diviértete conmigo en Lucas capítulo 22, 35, por favor, que es la palabra de Dios. Lucas 22, 35. Y si alguien lo quiere leer fuertemente, ya está aquí en la pantalla seguramente, para que no se duerman. Lucas 22, 35, ¿qué le dice? Nada. Entonces Él suplía sus necesidades. Ahí mismo en Lucas capítulo 5, del 4 al 6, por favor. También les proveyó de comida. Lucas 5, del 4 al 6. ¿Qué dice Lucas 5, del 4 al 6? Ajá. Muy bien. ¿Qué hizo Pedro? Señor, toda la noche hemos estado trabajando, pero en tu palabra echaré la red. ¿Y qué sucedió? Gran cantidad de peces, ¿verdad? Lo mismo sucede en Juan 21, 5 al 12, y aguantaremos para cuando lleguemos allá en este pasaje lindo. Eso que le llaman las pescas milagrosas, ambas casi iguales. Finalmente también, ¿qué crees? Él llegó a pagar hasta los impuestos de Pedro, en Mateo capítulo 17, verso 24 al 27, y esa seguramente te va a encantar a ti, que eres contribuyente y que te gusta pagar a tiempo tus impuestos. Mateo 17, 24 al 27, aún a respecto de eso, Jesús suplió la necesidad de Pedro. No lo vamos a leer, si gustan, solamente en casa, para abreviar un poquito, pero que tengan el dato. De modo que entonces suplía sus necesidades, les daba también de comer, hasta llegó a pagar los impuestos de Pedro, pero ahora estaba a punto de dejarlos, y ellos, habiendo dejado todo para seguirle, decían, ¿qué haremos? El Señor les dice, con ánimo, todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, les será hecho. Si algo pidieran en mi nombre, dice, yo lo haré.
¿Por qué es necesario que pidamos en el nombre de Jesús? Porque nosotros no somos merecedores, hermanos. No podemos nosotros orar y a lo mejor solamente de manera frívola decir en el nombre de Jesús. Es que realmente es por Él que tenemos todo. Y lo resumimos en el verso 6 de este mismo pasaje del capítulo 14. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. De modo que si aún nosotros, ahorita que estamos aquí creyentes alrededor de la palabra, no podríamos estar en la presencia del Padre si no fuera por Cristo. De modo que entonces, en esa condición no podemos decir que nos hemos ganado el favor de Dios en ningún aspecto. Por eso Jesús insiste diciendo, si algo le pidieren en mi nombre, yo lo haré. Y por supuesto recibiremos los recursos inagotables del Señor conforme a su gracia, como dice Filipenses capítulo 4, verso 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria. Pero esto, vuelvo a reiterar, no se trata de nosotros, se trata de Cristo. ¿Por qué razón es importante orar en el nombre de Jesús? Primero, porque al hacer estas peticiones deben ser acordes con la voluntad de Dios. De modo que entonces tenemos que alinearnos a la voluntad de Dios. No puedes pedir algo que no está en el libro. No puedes pedir algo que sabes que no va a glorificar a Dios. Número 2, es reconocer la pobreza espiritual y la falta de autosuficiencia, la falta de merecimiento total para recibir algo de Dios. Y esto con base a mis méritos. No, es con base a los méritos de Cristo. Y 3, expresar un sincero deseo de que Dios reciba la gloria por su respuesta. A veces será un no. Y 4, alinear las peticiones personales con el objetivo supremo de que el Padre pueda glorificar y que el Padre glorifique al Hijo, como dice este pasaje. De modo que entonces, cuando terminas de orar, de pedir algo, insiste en decir en el nombre de Jesús, porque Él es el que merece, yo no merezco, porque Él es el que ganó la cruz, yo no, porque Él es el que es glorificado, yo no. Amén. Sí, en el mundo tendrán aflicciones. En el mundo y a través de diversas pruebas es necesario que entremos al reino de Dios. Estén gozosos cuando sean en diversas pruebas. La Biblia entonces no niega el estado de pruebas que el hombre y la mujer, quien sigue a Cristo, vivirán en este mundo. Pero también el Señor ha prometido al menos 4 cosas que puedo identificar aquí. Número 1, la presencia eterna de Dios, las moradas. 2, vendrá pronto a nosotros para recogernos y estemos con Él. 3, su Espíritu Santo como consolador. Amén. ¿Sí? ¿Lo creemos? Él no nos dejará huérfanos. Amén. Gloria a Dios. No en nuestras obras, sino a través de Jesucristo. Todo a través de Jesucristo, y en esas 4 cosas también lo material está. Así es que no tengas miedo. Leíamos hace 8 días por medio de Male Gómez, Isaías capítulo 41, verso 13. O desde el verso 10 podemos leerlo, ¿verdad? Lo podemos leer juntos, Isaías 41, 10. Y con esto vamos a terminar. Y la palabra bendita de Dios que dice así: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El verso 13, por favor, querido Betito, dice así: porque yo, Jehová, soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha. Y te dice: no temas, no temas, yo te ayudo. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Si creen en Dios, dice Jesús, crean también en mí. Crean en Él, creamos en Él.